de que ahí, aunque no quisieran decir su edad, muchos sabíamos la edad a través de las moneditas que caían. Abra el libro de Ezequiel, capítulo 36, empezando en el versículo 22. Libro de Ezequiel, capítulo 36, empezando en el versículo 22 hasta el final del capítulo. Quiero hablarles en esta hermosa mañana bajo el título El Valle de los Huesos Secos. Es uno de los sermones más difíciles de poder predicar debido a la estructura que tiene este pasaje. Libro de Ezequiel, capítulo 36, empezando en el versículo 22. Una profecía que se escribió aproximadamente hace 2500 años, cerca de 600 años antes de Jesucristo aproximadamente se escribe esta profecía. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 en adelante. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanando entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pondráis por obra. Habitaréis en la tierra en que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y amaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubridos de confusión de vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en el lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para haceros esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Puede tomar su lugar en esta hermosa mañana. Una palabra que el profeta Ezequiel recibió para entregarla a una nación que se encontraba en el exilio. Josías había muerto y era tiempo de continuar un liderazgo o de continuar un legado en el cual él había seguido, pero se levanta lamentablemente Joaquín ese mismo año, quien sube al trono,
Y debido a los padecimientos que la nación estaba pasando, tanto de amenaza de Babilonia por un lado, como Egipto por otro lado, viene a ser uno de los hechos más grandes y duros para la nación de Israel. Los reyes que en aquel entonces estaban dispuestamente a traerle conflicto a la nación de Israel de diferentes formas, eran conflictos entre político, social, y entonces la situación, podemos decir, religiosa o la situación espiritual de la nación de Israel empezó a caer en una decadencia bastante fuerte y dura. Para Ezequiel traer una profecía de esta magnitud, yo creo que nunca ha sido nada fácil traer un mensaje de esta calidad. No sé cuántas veces usted ha escuchado un mensaje con relación al valle de los huesos secos. La estructura empieza en el capítulo 36. Dios pide a él se considera hijo de hombre, hablando con relación a los problemas o a las diferentes cosas que él estaba sufriendo humanamente también, pero a la misma vez Dios le habla y le dice: tú eres un ruá, tú eres un profeta, en el cual he levantado para que seas voz para mi pueblo. La nación se encontraba, como le dije, en esa decadencia bastante fuerte. Dios nunca va a dar una profecía o un castigo o hacer nada sin advertir antes a alguien, en esta ocasión a la nación de Israel. Para nosotros, cuando leemos, algunas ocasiones empezamos en el capítulo 37, donde observamos a todo lo que ha sucedido en la nación, donde se habla acerca del valle de los huesos secos. Pero en realidad la estructura empieza en el capítulo 36, donde cómo llegaron a esa forma, podemos decir, en esa visión, en ese sueño, en ese éxtasis que el profeta Ezequiel vio, cómo estaba en decadencia la nación de Israel. Lo podemos encontrar en los versículos anteriores, donde le mencionaba cómo Dios empezó a tratar íntimamente con la nación de Israel y le hizo ver las circunstancias, lo que le esperaba más adelante, si en realidad ellos no hacían un cambio en su vida social, religiosa y a nivel internacional, podemos decir. Tanto por un lado tenían la amenaza de los babilonios, como por otro lado tenían la amenaza de los egipcios. Y en alguna ocasión la nación se rebeló y Dios tuvo que cumplir al pie de su palabra lo que había predecido para esta nación. Hoy en día nosotros escuchamos mensaje tras mensaje y esperamos que la misericordia de Dios algo se quede grabado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que no caigamos en una decadencia espiritual. Muchas veces no nos podemos dar cuenta en realidad cómo está nuestra vida espiritual. Ojalá hubiera un barómetro en el cual como nos toca la temperatura, podría decir a qué cantidad en realidad estamos nosotros, o estamos en un proceso de enfriamiento, o estaremos tibios, o estaremos verdaderamente cerca del Señor con ese calor. Solamente usted puede hacer ese examen a su vida espiritual, en un recuento en realidad, cuánto usted y yo hemos crecido, cómo ha sido nuestra relación con Dios. Dios le habla a la nación y le ofrece una agua, la cual iba a purificar sus vidas, pero si ellos aceptaban en realidad lo que Dios deseaba para ellos, el plan que Dios tenía para ellos, y no solamente les ofrece la purificación a sus vidas, sino que también les habla acerca de la tierra que iba a ser prosperada nuevamente, que el fruto iba a fluir una vez más. Pero Dios quería un compromiso con la nación. Dios quería que el pueblo verdaderamente recordara una vez más las promesas de Dios, que el pueblo regresara a una verdadera adoración hacia Dios, que el pueblo se olvidara por un momento que estaban amenazados por un lado, por otro lado, porque Dios los podía librar, como los había sacado de Egipto con mano fuerte, como los había librado más de alguna ocasión en las batallas. Dios quería demostrar una vez más a la nación que Dios estaba en control y que cualquier amenaza que hubiera alrededor solamente pusieran su confianza en Dios, y Dios iba a hacer el resto de lo que tenía que hacer para que la nación recapacitara y se diera cuenta la importancia que existe en nuestras vidas de tener una verdadera relación con Dios. La nación de Israel recibe esta profecía 600 años antes de Jesucristo, o 2500 podemos decirlo para nuestros días.
La pregunta que sale de todo esto que Ezequiel recibe, dice: yo solamente soy un ruá. Ruá viene a ser un profeta, una persona que lanza la voz al desierto o lanza la voz hacia el pueblo. Es de parte del pueblo que debe de recapacitar en realidad y ver si en realidad hay un compromiso o que verdaderamente nosotros queremos reafirmar nuestras vidas con el Señor y tener un encuentro nuevamente para que una vida consagrada continúe. Hoy en día podemos echarle la culpa a medio mundo. O es difícil hoy en día en siglo XXI, es difícil vivir una vida verdaderamente santa, podemos decir, delante de Dios. Billy Graham en una de sus cruzadas dijo: esa es la pregunta que la gente se hace hoy en día: ¿podré yo ser santo el día de hoy? Y él responde, dice: todavía se puede cuando hay un verdadero compromiso del hombre hacia Dios. De la humanidad hacia Dios, todavía podemos vestirnos de santidad, aún en medio de una sociedad que ha perdido la diferencia entre lo oscuro y lo blanco. Que más de alguna ocasión Jesús mencionó, dijo: ellos no saben todavía cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Todavía no han encontrado la luz, aun cuando los mensajes, aun cuando la palabra de Dios ha ido fluyendo, ha ido llegando a la vida del corazón. Antes de que Ezequiel se hiciera la pregunta y dijera: verdaderamente vivirán estos huesos, existen estos pasajes bíblicos que nos hablan y nos da la seguridad de que Dios quería tener una vez un encuentro con la nación debido a la decadencia espiritual que ellos estaban pasando en esos momentos. La pregunta tal vez para nosotros, podemos decir hoy en día como lo hizo Ezequiel: ¿será que podemos volver a vivir otra vez? ¿Será que volvemos a tener el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Será que podemos volver a adorar a Dios con libertad? ¿Será que durante la semana, cuando nadie nos está viendo, podemos realmente alzar nuestros ojos al cielo y proclamar las grandes verdades de Dios? Ahí habla sobre lo propio de las naciones. Ellos cuando estaban en la nación, podemos decir, todo el mundo agarraba el Torá, podemos decir, hoy en día podemos decir la Biblia, se dirigían al templo, ahí se leía la palabra de Dios, hacía un efecto mientras que ellos estaban en el templo, pero al salir del templo, sus vidas reflejaban algo completamente diferente. Hoy en día también nosotros estamos siendo bombardeados de diferentes formas a través del mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día a través del internet usted puede tener palabra de Dios las 24 horas del día. Puede tener alabanzas, escuchar hermosos mensajes de diferentes formas. No hay excusa para decir: no puedo tener una relación con Dios, ni tampoco podemos usar la excusa de decir: yo no sabía. La palabra de Dios está siendo también dada a cada uno de nosotros con el propósito de que nuestra vida no llegue como llegó el valle de los huesos secos. Dios todavía sigue tratando con su pueblo. Dios todavía sigue hablándonos a nosotros y nos previene de tantas cosas en nuestra vida, no solo social, familiar, sino económicamente también nos habla acerca de las consecuencias cuando no obedecemos la palabra de Dios. Así como Ezequiel hizo la pregunta: ¿podrán vivir esos huesos? Sigue todavía sonando esa pregunta en el siglo XXI, en medio de un liberalismo que muchas veces se introduce en nuestras iglesias. Hoy en la mañana en la escuela dominical les hablaba a los jóvenes, a los que tuve ahí en la clase. Les decía: estamos viviendo uno de los problemas más grandes en la historia, donde tenemos dos diferentes iglesias, podemos decir, una conservadora y una liberal, donde la conservadora todavía sigue proclamando el mensaje de santidad delante de Dios, mientras que la liberal, por otro lado, dice: está bien lo que usted quiera hacer con su vida, porque al fin y al cabo lo que es malo para usted puede que no sea malo, puede que sea malo para mí, y lo que es bueno para usted puede que también sea malo para mí. Estamos hablando de un relativismo dentro de nuestras congregaciones. Y yo les decía a los jóvenes: si yo me eligieran de pastor en una iglesia liberal, yo creo que no duraría ni 2 semanas, porque les predicaría la palabra tal y como es. Les anunciaría las consecuencias
de involucrar nuestra vida con las algarrobas del mundo. Les explicaría a ellos que sin santidad no podemos ver a Dios. Les diría a ellos que Dios demanda de nosotros un cristianismo real y verdadero, no una fantasía, porque la iglesia no es un club social, sino es una iglesia lavada y redimida con la sangre del Cordero de Dios. Por lo tanto, tanto usted como yo tenemos un gran valor delante de Dios y no podemos nosotros involucrarnos con las algarrobas del mundo ni saborearlas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano Dios nos llamará a juicio, y antes que llegue el valle de los huesos secos, Dios nos anuncia y nos da la oportunidad de redimirnos para tener un verdadero encuentro con Dios. Y esa es la batalla que constantemente nosotros estamos librando todos los días. Igualmente el enemigo nos ataca constantemente a nosotros, pero de igual forma Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio para poder contrarrestar los dardos del enemigo que llegan a nuestra vida. No estamos solos. Podemos clamar a cualquier momento, a cualquier instante, antes que nuestra vida se convierta en un valle como el valle de los huesos secos. En algunas ocasiones tal vez nuestra vida ha entrado en una decadencia espiritual. La nación le echaba la culpa a las dos amenazas que estaban pasando en sus vidas, tanto Babilonia por un lado como Egipto. Decían ellos: no podemos vivir tranquilos y en paz, porque tarde o temprano vendrán, nos tomarán cautivos y nos llevarán, y usaron la excusa para abandonar y alejarse poco a poco de la presencia de Dios. Y sucedió el caso. Llegaron primero los egipcios y se llevaron a una gran cantidad. Empezaron ellos a vagar por el desierto una vez más. Más adelante llegaron los babilonios. Pero recuerden, antes que los egipcios lleguen, antes que los babilonios lleguen, antes que el desastre llegue a un hogar, antes que la mano de Jehová llegue y nos hable fuertemente, Dios siempre envía a alguien a través de un sueño, su palabra, a través de un canto, a través de un hermano. Algo usa Dios para prevenirnos de algo que puede suceder en nuestra vida. La nación no podía decir: es que no sabíamos lo que iba a pasar. Dios estaba usando a Ezequiel cuando él salió de cautivo de Babilonia. Tenía aproximadamente entre 9 y 11 años de edad. Él prácticamente se convierte en una voz del exilio, hablándole a un pueblo que vivía en una nación extranjera, pero que a la misma vez le recordaba siempre que era el mismo Dios el cual ellos servían en su tierra natal. Donde quiera que ellos se movieran, Dios siempre iba a ser el mismo Dios para ellos. No podemos decir que el Dios de México es diferente al de aquí. He tenido la oportunidad de estar en nuestras iglesias en Centroamérica y he notado una gran diferencia, y le digo a mi esposa: a veces siento que estoy en otro mundo, a veces parece que me encuentro en otra, no sé, esfera, no sé. Veo la devoción del pueblo de Dios, veo la humildad del pueblo de Dios en sus corazones, en sus vidas. Veo cómo ellos llegan con el propósito de alabar a Dios. No está un carro esperándolos afuera. Vienen de diferentes formas. Algunos caminan grandes distancias, pero vienen con el deseo de alabar a Dios, con el deseo de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y después de que terminan el servicio, sin haber comido muchas veces, se van por todo el vecindario proclamando las verdades de Dios a través de los tratados que nunca han faltado, a través del mensaje personal. Pero siempre me doy cuenta de algo: el deseo que existe en la mente de adorar y bendecir el nombre de Dios. Amén. A veces nosotros la comodidad nos puede perjudicar mucho. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Es que el carro no me sirve. Usted nació con carro, ¿no? Hoy en día tenemos todo medio para poder llegar, y lo más rápido es ubereando. Si usted uberea, rápido llega. Los buses están corriendo a cualquier hora. ¿Cuáles son nuestras quejas en realidad para no llegar a la casa de Dios?
El séptimo día fue bendecido. El pueblo de Israel, el pueblo ya en el Nuevo Testamento, en la gracia, se reunió el primer día de la semana para celebrar la resurrección de Cristo. No lo usaron para otro propósito. Y a veces nosotros incluimos el domingo para muchas actividades, y si nos sobra tiempo vamos a la iglesia. A veces nos dedicamos a hacer cosas que nos pueden distraer y ser de edificación para nuestra vida. Ahora mismo, malinterprete, yo lo he explicado más de una ocasión, yo entiendo que esta nación se mueve 24 horas al día y los trabajos se mueven 24 horas al día, pero debemos tener conciencia que si podemos arriesgarnos de alguna forma, pero por el deseo de estar en la casa de Dios, vale la pena, porque Dios respalda lo que nosotros también está en deseo en nuestro corazón. Amén. Te puede decir: es que mi compañía me exige trabajar el día domingo. Ora al Señor antes que llegue el valle de los huesos secos y nos empecemos a alejar y ya no sepamos la diferencia, cuál es lo oscuro y cuál es lo blanco. Antes que perdamos la conciencia de cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda. Antes que perdamos todo eso, nos debemos de hacer la pregunta: ¿será que vuelvo? ¿Será que volveré a tener una vez más un encuentro personal con Dios? Esa fue la queja a una de las iglesias en el libro de Revelación, donde dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquel embellecimiento espiritual que todos teníamos. ¿Se recuerda cuando usted entregó su vida al Señor, hermano? Era una alegría, ¿verdad? Y era el primero que estaba en la iglesia. Años después, nos vamos quedando. Israel pasó la misma circunstancia. Lo que usted encuentra en la Escritura, hermano, no son historias alejadas o ajenas a nuestra vida. Son historias de personas que las vivieron. Son historias de personas que en carne propia sufrieron muchas veces. Son historias de personas que Dios usó como un vehículo, un canal, para que nosotros hoy en día, al leer las historias de la palabra de Dios, nos demos cuenta que todavía hay esperanza para nosotros. Aunque llegue el desánimo, podemos decir: todavía puedo buscar a Dios. Aunque llegue el desánimo, la religiosidad, el fanatismo, la carnalidad, cualquier cosa que llegue, todavía podemos combatir nosotros contra esas acechanzas del enemigo. El valle de los huesos secos. En algunas ocasiones, cuando nuestra vida se va enfriando, nos empezamos a alejar paulatinamente, y cuando menos nos damos cuenta, ya no hay deseo de llegar a la casa de Dios. Y así es como podemos hacer un examen a nuestra vida y darnos cuenta en realidad hacia dónde nos estamos dirigiendo. Repetidamente encontramos esta palabra: pueblo mío. Dios siempre le había dado la identidad al pueblo de Israel para decirle: pueblo mío. Dios todavía sigue hablando a nosotros y nos dice: pueblo mío, pueblo mío. Nos da la identidad y la certeza que nosotros somos parte de una familia grande, somos parte de una heredad grande, somos parte de un pueblo que se ha diferenciado, que ha dejado las cosas mundanales y nos hemos consagrado para servir absolutamente al Señor. Pueblo mío. Es la identidad que Dios le habla al pueblo de Israel para hacerle entender que ellos tenían la identidad. Aunque probablemente Ezequiel les hablaba acerca de la visión, les hablaba acerca de lo que estaba viendo, de lo que aproximaba, cuando lo enfrenta Dios y le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Él solamente dijo: Señor, tú lo sabes. Solamente tú sabes si esos huesos pueden vivir una vez más. Dice que el valle estaba lleno. Habían de diferentes, estaban todos esparcidos. No había forma, en otras palabras, había una mortandad espiritual hacia la nación. Se habían acabado espiritualmente, estaban vivos, podemos decir, caminando, pero espiritualmente se habían convertido en un valle de huesos que no tenían vida. Y Ezequiel toma una de las tareas más grandes de aquel entonces. En la pregunta es: ¿tú crees que este pueblo pueda
revivir otra vez. ¿Tú crees que este pueblo pueda tener una vez más avivamiento en sus vidas? ¿Tú crees que este pueblo una vez más tendrá la oportunidad de poder escuchar el mensaje de Dios? ¿Tú crees que estos huesos puedan nuevamente alabar el nombre de Dios? Y ahí es que usted ve muchas veces, hermanos, evangelistas que van a lugares áridos, a valles de huesos secos, donde dejan su vida por una causa que ellos creen. El hermano David Livingstone fue invitado a ir al África, allá donde estaban en medio de los caníbales, a través de una visión que él recibe. Y la pregunta de él, de que Dios le hace a David Livingstone: ¿tú crees que esa gente pueda vivir, pueda obtener la salvación? Y la respuesta del hermano David Livingstone fue: sí, yo lo creo si tú me das la oportunidad de llevar ese mensaje de Dios a ese valle de huesos secos. Y dice la historia que él agarró rumbo de Estados Unidos para el África. Llegó a una selva donde no entraba ser humano, porque eran caníbales. Y Dios le dijo: aquí quiero que prediques mi palabra. Él, dice la historia, que él con miedo llegó a ese lugar, y mientras que estaba acomodando su tiendita para poder dormir esa noche antes que llegara, se oscureciera, dice que llegó una serpiente. Se le hace Google, él encuentra, se llama barba amarilla, porque tiene una barbita y es amarilla la serpiente. Se le acerca y lo muerde. Cuando él está orando, se acerca y le pica la cabeza. Para ese entonces ya el pueblo caníbal estaba a su alrededor. Y cuando vieron que lo picó, dijeron: ya no nos lo podemos comer. Esto es como cuando al pollo se le deshace la hiel adentro. ¿Han escuchado ese dicho, verdad? Que cuando al pollo se le deshace la hiel adentro, el pollo ya no sirve. Pues vieron al hermano Livingstone y dijeron: ese pollo ya no sirve. Picado por una serpiente muy venenosa, dijeron: la carne ya no sirve. Y esperaron para contar y dijeron: en 5 segundos ese hombre se murió. El valle de los huesos secos. Y ahí estaba él. Y el pueblo se dio cuenta y dijo: pasaron más de los 5 segundos y lo vieron y decían: ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se muere este hombre? Y entonces empezaron a salir del bosque y se le empezaron a acercar y lo veían, y él asustado porque dijo: ya me comieron. Y lo levantaban y él decía: ¿pero qué es lo que me están haciendo? Y le dice uno de ellos, sin poder hablar el idioma como pudo, le dijo algo: vino, te picó y tú deberías de estar muerto. Lunga, 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 tanga, langa, no sé, en su idioma, ¿verdad? Y David Livingstone no sabía cómo responderles. Hizo un dibujo en la tierra. Y dijo: Dios de alguna forma les explicó con árboles, con piedritas, que Dios lo había enviado para hablarles a ellos del amor de un creador del cielo. La tribu se llamaba los Mau, que lo hace Google, ahí lo encuentra. De ahí fue donde sacó el hermano Nicky Cruz el nombre de la pandilla, los Mau del Bronx, New York. Eran caníbales. Dice la historia que como él pudo, le habló a la gente no se explicaba cómo él no moría. Y él siguió hablando y predicando la palabra de Dios a ese grupo. La gente empezó a escucharle. No había un lugar de adoración, pero había un valle de huesos secos que necesitaban escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahí construyó una iglesia a través de esa gente caníbal, con miedo porque decía: tal vez mañana me falta un brazo y se lo van a saborear, o me falta una pierna. De algo él se acostaba todas las noches con temor, pidiéndole al Señor que no se lo comieran. Y todas las mañanas se levantaba y contaba las manos, los pies, decía: todavía estoy vivo, todavía tengo todo en mi cuerpo. Él levantó una iglesia de 1000 personas
ahí en el África. Su esposa la trajo y a sus hijos para que los conocieran, con miedo también, porque no sabía si de la noche a la mañana podían cambiar de pensamiento. Pero dice la historia que ahí estuvieron llegando, ahí terminó de predicar la palabra de Dios, ahí murió su esposa, no comida, murió de malaria. Murieron sus 2 hijos también de malaria. Los enterraron al lado de la iglesia en memoria. Y cuando él murió pidió lo mismo: entiérrenme al lado también donde está toda mi familia, porque el valle vivió, el valle de los huesos secos tomó vida. Y a través del testimonio y la palabra de Dios, hoy en día todavía existe la iglesia del hermano David Livingstone. Prueba, hermano, que aún en la mortandad de una persona, por más perdida que esté, Dios todavía puede alcanzar a la persona y darle una oportunidad y volver a revivir lo que un día se murió en esa persona. A veces vemos a la gente y no nos imaginamos que dentro de ellos mismos hay un corazón sensible también, que ellos quieren escuchar la palabra de Dios. A través de sus vidas nos podemos dar cuenta cómo ellos batallan muchas veces, que aún en su condición espiritual, ellos desean que alguien se acerque, les abrace y les dé tal vez un poco de cariño para sus vidas. Vi un documental de Bruce Lee el otro día. En el último capítulo de la pelea, hay uno que le dicen Yellow Rat, el nombre que le pusieron a este jovencito, que un IP, un master, lo encontró en la calle y se lo llevó desde muy niño. Y no sabía qué nombre ponerle, y le puso Yellow Rat. Imagínense qué insulto. Él salió muy buen peleador. Bueno, él aniquiló a muchos a través de su estilo que él mismo usó, Yellow Rat. Pero de último retó a Bruce Lee para querer ser el número 1 en China. Y Bruce Lee se le acercó antes, en la primera batalla Bruce Lee le ganó, pero el otro chirió, como decimos, y le pegó un palazo en la espalda, si usted vio esa parte. Y él queda inválido un tiempo, Bruce Lee, debido a eso. Pero en la segunda batalla, no quiero que escuche. Empieza la pelea una vez más en una bodega. Y Bruce Lee le dice a este hombre: "You might be a yellow rat, but inside of you, you still have a heart. You are a good person." Ahí dentro de tu corazón todavía hay algo que palpita, porque tú eres buena gente. Porque él le decía todo tipo de insultos, de rabia que tenía contra Bruce Lee. Y si usted vio esa parte, llega este Yellow Rat y empieza a darle un montón. Y Bruce Lee nomás está parado defendiéndose, no le está atacando nada. Y de repente Bruce Lee le da un golpe. Se para Yellow Rat. Y en el segundo golpe que le da, ya no se paró. Por cierto, aquí tenemos 2 black belts, hay que tener cuidado. Lo voy a usar de guardaespaldas. Y en el segundo golpe, ya no se paró. Se quedó tirado. Entonces, ahí se quiere levantar todavía y Bruce Lee nomás lo está observando. La esposa de Bruce Lee agarra un pañuelo y se acerca hacia él. Y se lo da para que se limpie la sangre que le está corriendo. Y ella le dice: "All you need is a little love, Yellow Rat. Lo único que tú necesitas", le dijo, "es un poquito de amor". ¿Cuántas personas hay como ese tipo que andan en un valle de huesos secos? Que lo único que necesitan es un poquito de amor. A veces encontramos jóvenes pidiendo dinero en las calles y tienen un letrero pidiendo ayuda. Y nos hacemos la pregunta, yo lo he dicho más de alguna ocasión. Los vemos y a veces yo digo, pero se ven fuertes todavía. Y tienen sus 25 años. Están güeros, hablan inglés, yo medio lo mastico. Y esta gente pidiendo dinero en la calle, con unos letreros, con unos grandes mazos. Míreme a mí. Digo,
¿Qué le lleva a una persona a llegar a pedir dinero en la calle con una juventud por delante? A veces los criticamos, pero no sabemos de dónde vienen. A veces son personas que están como el valle de los huesos secos. Y lo único que necesitan es un poquito de amor. Cuando Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos, le dio la autoridad para que la palabra llegara hasta lo más profundo de esos huesos, se empezaran a juntar, empezaran a tomar forma. Lo que la sociedad los ve como monstruos algunas ocasiones, cuando han cometido algún crimen, los tiran a lo más profundo de los calabozos y dicen, no hay esperanza para esta gente. Pero a veces se equivocan. No vea la historia de Stanley Chucky Williams. ¿Cuántos saben quién fue Stanley Chucky Williams? Él fue el fundador de las pandillas de los rojos en Los Ángeles. Stanley Chucky Williams mató un montón de gente, llevó droga a muchos lugares, mató a sus propios amigos que los veía como una amenaza, hasta que un día cayó en la cárcel y le dieron la pena de muerte aquí en San Quentin. Ahí en el calabozo lo metieron a lo más oscuro, como un monstruo para la sociedad. Ahí ese valle de huesos secos tuvo un encuentro con Dios, se renovó y se dedicó a escribir libros para niños. Eso es lo que hace el poder del mensaje de Dios, que cuando es entregado a una persona que estaba muerta en delitos y pecados, le da nueva vida a la persona, levanta y lo restaura a la persona, le da la oportunidad de encontrar una identidad en Cristo Jesús. Amén. Porque así nos encontrábamos muchos de nosotros. Sí. ¿Cuántos matrimonios no llegaron lastimados a la casa de Dios? ¿Cuántos hijos no llegaron destruidos emocional, físicamente a la casa de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por diferentes etapas en nuestra vida, pero hemos llegado a la casa de Dios? Algunas veces nos sentimos lejanos o fuera muchas veces de lo que es el llamado la iglesia, pero a través de la misericordia Dios nos levanta, nos restaura una vez más y nos da la oportunidad de darnos una identidad a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué hay imposible? Después de que empezaron a tomar forma, dice que le digo, sopla. Y vino el viento del norte, del sur, del oriente, del occidente. Y el cuerpo que ahora tenía todo empezó a vivir, dice el versículo 10 y 12 del 37. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. ¿Cuánto nos encontrábamos perdidos? Pero a través del Espíritu Santo que nos dio la convicción que necesitamos a un Salvador en nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios ha hecho una obra redentora y a través de la obra redentora hemos alcanzado la esperanza de salvación en nuestras vidas. Después de eso, una obra hermosa. La nación comprendió que a través del Espíritu de Dios era la única forma que había poder una conexión entre el Creador y ellos mismos, y hubo una restauración en sus vidas, y a través de la restauración que hubo en sus vidas, la siguiente etapa de la vida de ellos fue completamente diferente. Hubo una adoración genuina y verdadera, hubo una adoración verdaderamente que salía de lo más profundo de su ser. Amada iglesia, todavía se sigue predicando el mensaje de salvación. Donde usted se mueve en su vecindario, realmente hay un valle de huesos secos. Es nuestra responsabilidad hacernos la voz del que clama en el desierto. A lo más salir usted a la iglesia en este día, usted se convierte en un misionero, en una voz que clama en el desierto. Y hablarle a aquella gente allá afuera, a su familia, a sus vecinos.
y hacerles entender que no hay otra esperanza más que la esperanza que Dios da a través de la salvación de su Hijo Jesucristo. Ahora usted se hará la pregunta, como muchos se la han hecho, y con esto termino. Pastor dirá, yo le he hablado muchas veces, pero no me hace caso. O usted dirá probablemente, yo no creo que tenga esperanza. Hace un tiempo atrás, mi esposa se acuerda de esto, hubo un problema, un joven de la iglesia le pegó a otro. Bueno, no iba a la iglesia, pero estaba en la iglesia. Un muchacho había sido pandillero en Los Ángeles. Y dije a mi esposa, le voy a hablar porque eso no puede suceder en la iglesia. Y fui a la casa de él con mi esposa y mi esposa estaba asustada. Porque el muchacho estaba más grande que yo, es decir, más pequeño, pero no se asustó tanto. Estaba más grandote que yo, más conmigo que yo. Y me salí a la calle donde estaba el muchacho y le empecé a hablar. Y mi esposa me estaba viendo desde adentro de la casa y dijo, ya se lo sonaron a esto. Un valle de huesos secos. Un joven lastimado por su mismo hogar. Un joven despreciado mediante una oración, que a los 11 años decidió abandonar su casa y dedicarse a la aventura. Se vino desde Guatemala hasta acá, solito. Y después de conversar con él y de hacerle entender el amor y la misericordia de Dios, en lugar de darle un golpe, como tal vez alguien lo hubiera hecho, simplemente me dio un abrazo y me dijo gracias por haberme hablado de esa forma. Yo pensé que venía, me dijo como pastor que es enojado y me iba a gritar y me iba a decir cuánta cosa por lo que hice. Yo dije, no, hijo, yo no hago eso. Yo no hago eso. Tú eres un alma que necesita de Dios. Hoy en día, ese joven todavía se recuerda de las palabras que conversé con él. Dios lo restauró poco a poco en algunas áreas de su vida. Hoy es General Manager de AutoZone en el área de Los Ángeles. Tiene a su cargo un montón de tiendas. Cuando en aquel entonces no hacía absolutamente nada. El valle de los huesos secos. ¿Dónde se detiene esta mañana? Es una profecía bastante dura para la nación de Israel. Pero era necesario que el pueblo de Dios escuchara, para que a través de haber escuchado hubiera una conciencia en sus vidas y se dieran cuenta que verdaderamente la única forma de poder encontrar ese avivamiento y esa salvación es a través de un verdadero encuentro con Dios. Podemos venir esta mañana por dos motivos. O venimos para aliviar nuestra conciencia, porque hoy es domingo, o venimos porque queremos adorar verdaderamente a Dios. Esa respuesta solamente usted se la puede contestar. Y nada más. Incline su rostro.